Y tenemos ya con nosotros a Nazario Díaz y Ángela López. Nazario, Ángela, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Córdoba TV. Bueno, Nazario y Ángela son miembros fundadores de Vértebro Teatro. Tuvimos la ocasión en la anterior entrevista de conocer a Juan Diego Calzada, que también lo tenemos por ahí, pero no lo tenemos hoy en plató. Y sin embargo está muy presente porque sois los tres, ¿no? El alma de esta compañía que nació en el año 2007 y que elegía Córdoba como centro de operaciones, decís vosotros, literalmente, y que desde entonces está trabajando pues a brazo partido. En concreto, nosotros hace muy poquito con Juan Diego presentábamos ese proyecto, ese Oro, Petróleo, Escarcha, y si ya no vuelvo a ser la misma persona, era el título completo, toda la campaña que hasta ahora está dando un resultado fantástico, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Muy bueno, estamos en proceso de ensayo. Teníamos un posible estreno en julio, pero al final por todo el tema de producción se alarga un poco la cosa y se pospone a octubre. Bueno, no sabemos. Pero es un cambio de fecha, ¿verdad? Sí, también por mantener la calidad que queremos tener en el proyecto, de tampoco intentar precipitar algo, pues mejor dilatarlo un par de meses más, pero que realmente sea lo que queremos hacer, ¿no? Terminar. Esa síntesis del alma de Vértebro, así lo definíamos también como nuevo desafío, como el gran desafío. Y lo cierto es que a tenor de los últimos acontecimientos vemos que cada paso que dais se está convirtiendo casi en un desafío, ¿no? En una osadía. Sí. Y parece que sí. Parece que sí, ¿no? Y es que emitís un comunicado el 26 de junio exactamente, la semana pasada, refiriéndoos al espectáculo que ya lleva casi 5 años en cartel, Estudio para el amor, la muerte y la paciencia. No, perdona, lleva menos. 2 años, entonces yo ya lo he multiplicado porque ha tenido un éxito maravilloso. No, pero ha tenido 4 representaciones, si no me equivoco, en Córdoba, efectivamente. Por eso yo he hablado de 4 y me he ido a los años. Han sido 4 representaciones, eso sí, con un lleno absoluto. Y decíamos que a tenor de en torno a este evento, a este espectáculo, comunicabais, nos hacíais conocedores de la noticia de que habíais sido excluidos del ciclo que se está desarrollando ya, de hecho, de esta temporada 2011-2012 dentro de la Sala Polifemo del Teatro Góngora. Bueno, yo lo primero que os quiero preguntar es cuál ha sido vuestra primera reacción y cómo estáis ahora anímicamente. Dale. Sí. Pues nosotros realmente estamos tristes, ¿no? Porque ha sido un proceso muy largo que se ha dilatado mucho en el tiempo, porque la relación con el Teatro Góngora empezó hace un año, que ellos ya tenían nuestro proyecto, ya había sido estrenado, tenían un vídeo con la obra completa, y entonces ha sido como una serie de... Ha habido feedback en realidad, nosotros llamábamos, hemos quedado, hemos tenido reuniones con todo el equipo prácticamente, desde la programadora, el director, incluso el concejal de Cultura. Finalmente, para que en un email de 3 líneas te digan que quedas fuera y por los motivos que quedas fuera. Que eso sí fueron las razones, si nos las dieron en persona. Y el email simplemente se resumía en un no, ¿no? Entonces pues eso te apena, porque estás en tu ciudad, no sé, aquí en realidad podía haber un movimiento teatral mucho más grande, pero todo el mundo se marcha siempre fuera. Y como tú decías antes, nosotros hemos querido trabajar aquí porque nos parece importante. Y más allá de... Porque durante la época esta de capitalidad, pues sí, mucha gente tal, pero nosotros que veníamos de antes y aún así queremos trabajar aquí. Y cuando ves que tristemente en Córdoba solo hay un teatro y que la programación sea tan limitada o no plural, pues te entristece, porque dices, bueno, entonces finalmente tendré que trabajar fuera, ¿no? Habláis de que no es digamos, algo que os sorprendiera del todo, porque ya habían cambiado las cosas en los últimos meses, ¿no? Había cierta atmósfera que os invitaba a pensar que los pasos podían ir por otro sitio. ¿Lo relacionáis con el viraje producido a raíz de las elecciones municipales? ¿Creéis que tiene algo que ver con ese cambio de corporación desde el 22 de mayo? Hombre, eso se lanza en el comunicado como algo objetivo. En realidad, lo real es que empiezan las negociaciones cuando estaba el antiguo director gerente que gobernaba el PSOE, o sea, Izquierda Unida, perdón, y todo lo fuimos continuando cuando ya con las elecciones el PP se hizo con la mayoría absoluta, la misma jefa de programación, pero el director gerente ya era nuevo. Que eso es importante, o sea que la jefa de programación es la misma, y yo creo que la jefa de programación es la que programa. Claro. Eso no ha cambiado. Claro. Aunque la última palabra sea del director gerente. Y bueno, que sí, cuando ya llevábamos casi un año con todo el episodio, pues un poco podíamos intuir lo que iba a pasar, pero siempre había algo de esperanza.
y sobre todo cuando nos reuníamos con el concejal, que le pedíamos un voto de confianza, se pasaban la pelota de un lado a otro y había algo que no hacía decir, bueno, sería tontería entrar en estos temas de desagradables por no poner una obra de una gente cordobesa como estaba poniéndola todos los compañeros. Vuestra primera queja ha sido no ya ni siquiera negativa, sino que se os ha dado pues sin tiempo, ¿no?, para reaccionar, para tomar otro... Pienso que la estrategia ha sido un poco eso, retrasar la cosa, como hasta cansarnos, para al final decir, pues no va a poder ser. No vamos a decir aquí por escrito y registrado lo que es, pero que sí quedó dicho en los despachos, pero... Claro, por eso decía que eso también te entristece, ¿no? Porque es como tu tiempo, ¿no? Ahí que vas dedicando un mes, otro mes, y dices, bueno, a ver si podemos estos programas para marzo, bueno, ya para abril, y ves que sigue y se dilata y dices, jolín, ¿por qué, no? Es tan fácil si no quieres, decir no, ya pues está. Dices no antes y ya está. No sé, porque parece un poco un juego de niños, ¿no? La cosa está de dilatarlo. En su defensa, en estos días, el gerente del Instituto Municipal de las Artes Escénicas, Juan Carlos Limia, pues lógicamente ha dado pues, su réplica y nos hablaba de esa reunión, de esos encuentros. En concreto se refería a una propuesta que él hacía de trasvasar la proyección, en este caso la representación de esta obra, a una hora, digamos, más propicia. Y ahí también tenemos un pequeño problema, quizá incluso de terminología, ¿no? Porque él habla simplemente de una sesión golfa. Vosotros habláis de que se alude incluso a una sesión X, e incluso aparece el concepto pornografía. ¿Esto es literal? ¿Os lo dice tal cual? Porque literal. En este caso tenéis el problema, un bando y otro, de que es la palabra de uno contra la de otro. No, hombre, pero lo de sesión golfa lo ha dicho él, lo ha golfa, reiterado. Sí, pero lo de X, él se desdice de que haya hecho alusión a eso, a un género pornográfico o a una sesión X. Sin embargo, vosotros decís que sí, que eso lo dijo. Ciclo X, y con lo que no estén de acuerdo de la obra, que son ciertos momentos específicos, esos momentos, que tampoco vamos a hablar mucho de ellos, pues lo aludió como pornografía, ¿no? Como con términos pornográficos descalificativos, que no son, desde nuestro punto de vista, los que se trabajan en la obra, y no están dirigidos al placer sexual del público, sino a otro tema que es mucho más filosófico, más hablar con profundidad de temas como el amor, como la porque muerte, tampoco podemos vincular el sexo, la sexualidad con el amor, ¿no? Hablamos de la desnudez y de ciertas actuaciones por parte de Juan Diego Calzada, ¿verdad?, que es el autor y es el único actor además de esta obra, y hablamos del cuerpo como arma combativa, ¿no?, como una especie de herramienta para responder a tres grandes preguntas, ¿no?, que vosotros os hacéis, ¿no? Y tres preguntas universales que se llevan tratando durante toda la historia del teatro y de la literatura, que no es que estemos hablando de nada nuevo al hablar del amor o de la muerte, vamos. En concreto, ¿quién ha de venir para juzgar a los vivos? ¿Cuál es el camino hacia la muerte? ¿Y quién volverá a llenar el alma de amor? ¿no? Estos son los planteamientos. Preguntas. O sea, que tú misma la has leído, ¿no? Que no es un texto que sea... Efectivamente, entonces vosotros pensáis que se están quedando quizá con el envoltorio, y además decís en este sentido que os habéis sentido ninguneados, ¿no?, en cuanto a artistas, porque no se ha, digamos, analizado la obra desde el punto de vista artístico, ¿no? Este es otro punto ya diferente del comunicado. Cuando en el diálogo entramos en términos ya que no son objetivos, que son un poco descalificativos, como incluir la pieza en otro momento, dentro de un contexto llamado ciclo X, ponerlo en una hora más tarde, o en una hora más adecuada, como yo decía, eso es que directamente coloca la obra en otro lugar que no lo es. Entonces no sé, no tiene sentido para nosotros. Claro, que eso es como que de algún modo descalifica tu trabajo, ¿no? Además que también te entristece porque lo hemos hecho en Córdoba 4 veces a las 9 de la noche, como lo se hace el teatro normalmente, con público súper variado, desde gente más adolescente a gente muy mayor que ha reaccionado y le ha encantado súper bien. Y después lo hemos hecho fuera de Córdoba, en también Málaga ha tenido muchísimo éxito. En Málaga, en Jaén, en Barcelona, y es como, ahora quieres volver a tu ciudad y hacerlo de una manera más... Nosotros estrenamos en la Escuela de Arte Dramático porque hemos estudiado allí, tenemos buena relación, pero queríamos dar un paso más allá y hacerlo en el teatro, en la Sala Polifemo, como estábamos viendo que estaban trabajando otras compañías, y que incluso desde el IMAE se abrieron las puertas
porque eso también es curioso, ¿no? Hubo, me parece que fue como en noviembre o así, una reunión del IMAE en el que contactaron directamente con Vértebro, que ellos ya tenían nuestro vídeo, o sea, sabían lo que hacíamos, y contactaron con varias compañías cordobesas, entre las que estábamos nosotros, para pedirnos propuestas. Entonces era como, pero si ya sabes lo que hago, ¿para qué me pide una propuesta si después cuando vaya otra vez decirte, hola, ¿has visto mi propuesta? Me va a alargar esto en el tiempo. De hecho, efectivamente la conocían, y esta es otra baza que ha utilizado el gerente del IMAE en este caso, y que él considera en este caso a su favor. Y es que comentaba en la respuesta que daba a ese comunicado que otro problema ha sido el que él os pedía una obra que fuera inédita. No sé si esto, ¿cómo lo veis vosotros? Si es cierto, si no es cierto. Sí, es cierto que nos pidió eso, pero también es cierto que yo creo que la totalidad de la obra, no sé, a lo mejor no me equivoco, ya el 90% o así, un gran número. Pero un gran número de las obras de compañías cordobesas que se han presentado en la Sala Polifemo ya habían sido representadas en Córdoba en más de una ocasión. Entonces una cosa que a lo mejor si no lo conoces, pues puedes pensar, pues mira, es verdad, ¿no? Podían presentar la propuesta nueva en vez de esta, que para nosotros está viva todavía. Claro, el problema es que él asevera que era una condición ineludible el que Vértebro estuviera en la programación 2011-2012 con una obra que fuera completamente nueva. Claro, no pero sé si esto es algo que él había mantenido desde el principio o es algo posterior. No, porque las relaciones empezaron con Ramón López, o sea que es algo que estaba pendiente ahí, la obra, a ver si podía ser colocada en algún sitio. Y de hecho las obras nuevas que estamos trabajando sobre ella ahora no podía estar, porque tampoco no entra en nuestra línea trabajar para estar en una temporada en un teatro. Tenemos que tiene que haber un proceso creativo. El tiempo de la creación es muy importante, darle pozo a todas las ideas, todos los... ¿Pensáis, Ángela, Nazario, que el éxito que está teniendo esta búsqueda de mecenazgo para, decíamos al principio, oro, petróleo, escarcha, ha podido tener que ver o ha podido incidir en esta negativa por parte del IMAE o en este cambio de actitud? En realidad fueron dos cosas que pasaron bastante paralelas, ¿no? Sí. Se solaparon. No sé si quizá hubiera sucedido antes lo del mecenazgo, el éxito, tal, hubiera incidido positivamente en que nos pusieran en el Teatro Góngora, no lo sé, la verdad. Sí, de hecho tampoco sé hasta qué punto ellos sabrán lo del mecenazgo, me imagino que sí, ¿no? Porque estuvimos aquí hablando, ha salido en algún periódico, en las redes sociales hicimos mucho hincapié para poder conseguirlo, pero bueno, no sé, nosotros en ningún momento relacionamos una cosa con la otra. Lo que pasa es que es verdad que ahora todo el tema de conseguir producción con el mecenazgo, las giras por otros lugares que no son Córdoba, que no han hecho un grupo de gente que está con nosotros y que nos sigue, sí que ha favorecido a la hora de lanzar el comunicado y decir lo que había pasado, pues que todos estuvieran respaldándonos y por lo menos en las redes sociales se creará un círculo bastante interesante de denuncia porque el problema básicamente, aparte de la cuestión personal de una institución no programa, por decirlo así, por cuestiones de ideas, de imágenes, cuestiones políticas, al fin y al cabo, una obra de teatro de una compañía cordobesa. Una de las razones que ellos alegaban para no programarla, igual que lo que decían de ya había sido puesta, igual que otras compañías que ellos han puesto en el Teatro Góngora, ya había sido puesta, no es cierto, pues... Era el tema del público. El tema del público, exactamente. Ellos lo calificaron, palabras textuales, poco preparado y provinciano. Entonces, claro, eso cuando se ha sacado a la luz es una cosa que ha hecho bastante... Ese era de... Sí, porque incluso a nosotros, ya no como creadores, sino como público. No se puede decir eso. También... Esta era la última cuestión sobre el comunicado a la que me quería referir, porque además creo que es la que más revuelo ha podido organizar. De hecho, efectivamente, la que va directamente a la ciudadanía. Hablabais de Internet y lo cierto es que se han generado increíbles piques entre gente que está a favor, gente que está en contra y también mucha gente que respalda, como bien decíais, pues este replanteamiento, ¿no? de qué está pasando aquí, trascendiendo además las fronteras del ámbito provincial, del ámbito cordobés.
Por vuestra parte afirmáis que se habla de público poco preparado y provinciano. Por parte del gerente del IMAE se dice que en ningún momento se hace alusión directa ni se refiere en ningún caso a que el público cordobés esté poco preparado, sino que se dice que quizá pues la hora y el contexto no sean los apropiados. Volvemos otra vez al mismo problema, ¿no? Claro, pero el contexto es el espacio, ¿no? El tiempo, o sea que... Sí, porque la sala Polifemo también, a priori se prepara para esos espectáculos que no tienen cabida en el gran teatro, ¿no? Sin embargo, desde IMAE se dice que es absolutamente falso que se haya hecho alusión a la categoría o la preparación del público cordobés. ¿Cómo recibís vosotros esta respuesta? Te sorprende, ¿no? Cuando sabes que en una reunión pues sí se ha tratado ese tema, pues te sorprende decir, tampoco puedes defender, o sea, una cosa que si él dice una cosa, yo digo otra, una palabra contra la otra, ¿no? Y esto es literal, pero, esto lo escucháis vosotros. Es literal, poco preparado, provinciano, y que hay que velar por unas ideas que la situación actual les exige. Sí, como que la ciudad había cambiado. Entonces el público está cambiando, toda esa retahíla de cosas que no sé si puede que realmente no lo piensen, pero es la excusa que dan y tontamente o torpemente nos la han dado y lo has dicho. Porque sí, es que eso es el problema. Si das una razón más objetiva para no ser programado, pues yo lo acepto, encantado, pero si todas las cosas te las estamos desmontando, de manera que lo último que queda es que prohíbes por cuestiones ideológicas y no estás de acuerdo con el contenido, pues ya sabemos todo lo que... Y eso igualmente vuelve a ser muy triste, ¿no? Porque falta una pluralidad en un teatro público y antes decía, solo hay un teatro en Córdoba o es la misma institución que tiene 2 espacios, bueno, 3 con la sala de arriba. Entonces, como si solo tenemos un espacio escénico al fin y al cabo que tiene varias formas y no existe una pluralidad porque hay muchos públicos, hay tanto teatro como público, ¿no? Entonces no puedes tampoco, no se puede generalizar, sobre todo desde un puesto, ¿no? Desde ese cargo, ¿no? Desde la que se está gestionando la arte escénica de una ciudad, y creo yo, no sé, quizá me equivoque, pero que hay que atender a todo el mundo, ¿no? Sí, quizás lo que debemos plantearnos si realmente algunas personas que están trabajando en algunos puestos públicos, que es el feedback que tenemos con la gente de a pie, si realmente están preparados para ejercerlo. Igual que yo, por ejemplo, no soy director de un hospital, pues porque un señor que no sabe de programación, de gestión, no lo sé, no sé cuál es su formación realmente, pero demuestra que el caso ha sido un poco torpe como se lo lleva. Pues creemos que tiene que estar gente muy capacitada en esos sitios porque es muy importante que la cultura se gestione. No nosotros como Vértebro Teatro, sino en general. Yo hablo como público, yo quiero ver cosas aquí, no quiero tener que una cosa que hemos hablado mucho, que no quiero tener que irme a Sevilla, a Madrid para ver teatro, para ver lo que realmente se está haciendo ahora por creadores de nuestra edad. Sí. Claro. Entonces... Y además la respuesta hasta ahora a este montaje evidentemente quita la razón a que el público cordobés no esté preparado, ¿no? Claro. Evidentemente un determinado público, porque no todo el mundo va buscando la misma experiencia, pero en cualquier caso podemos decir que la transgresión per se hoy por hoy no tiene sentido, ¿no? No. Hoy no hace falta, por lo menos a este nivel y por lo menos en Córdoba, esa ruptura gratuita. No es nuestro objetivo. ¿Pensáis que se puede de alguna manera haber simplificado el mensaje de la obra, que a pesar de que está ahí se puede haber visto solo esa parte digamos simplemente transgresora y ya está? Que se puedan haber quedado solo con eso. Sí, de hecho creo que eso es lo que ha pasado. Pero que realmente lo hayan hecho, o sea, que no haya sido una especie de hundimiento para vosotros y ya está, una lucha contra vosotros, sino que se hayan quedado con esa facción, ¿no? Claro, sí, vamos, yo creo que ha sido eso, ¿no? Que como que el resto de trabajo lo han dispersado y se han quedado solo con esa parte. Claro. Entonces se ha podido Reconocemos que la obra a nivel formal y nosotros como lenguaje de compañía es bastante potente, bastante, no sé cómo decirlo. Tiene personalidad simplemente. Son cosas que aquí a lo mejor estamos menos acostumbrados, pero no debería ser así, insistimos. Cuanto más, una cosa de lo que le dijimos respecto a que pusiéramos una nueva propuesta esta temporada, dijimos no, déjanos estrenar la antigua propuesta, que era estudio, nos referíamos a esa, que la gente vaya viendo lo que hacemos, que para eso estamos aquí, y ya cuando llegue la siguiente
la gente estará mucho más motivada, estará más preparada, o no sé, yo creo que está ya preparada, pero sí, bueno. Sí, la gente no, si la gente intentando está preparada. hacerle ver que una cosa lleva a la otra y cuantas más propuestas contemporáneas se muestren, la gente estará mucho más preparada y más ávida de querer verlo. Claro. Sí, además en Córdoba siempre hemos funcionado bastante bien, eso, ¿cuánta gente ha visto estudios? Fueron las 4 funciones. Sí, es una función de público reducido de unos 100 espectadores, siempre lleno. Siempre ha estado lleno, después también el siguiente espectáculo que tuvimos, una pieza así más pequeña, que estuvo en Como Poética, también tuvo una aceptación súper buena, este año la hemos vuelto a hacer. Entonces, claro, dice, si nuestra trayectoria, ¿no?, ha sido satisfactoria a nivel nuestro, a nivel de público, porque ahora de pronto esto, ¿no?, es un poco, no sé, te sorprende. Bueno, aunque no hablamos desde vuestro punto de vista de boicot, sino de una mirada sesgada, ¿verdad? Lo dejamos ahí. Sí, sí. Lo que sí es cierto es que ha sido un varapalo, lógicamente, para vosotros. Yo sí os quería preguntar si, a pesar de lo evidentemente negativo del asunto, no os ha podido o no os podrá beneficiar, ¿no?, en medio y largo plazo, porque como bien decíamos antes, esto ha generado que se hable mucho del tema y, por supuesto, que se hable de Vertebroteatro. ¿Esto puede tener, de alguna forma, una consecuencia positiva para la compañía? Bueno, en primer lugar, decir que quede claro que es un poco desagradable para nosotros tener que llegar a estos términos. Es decir, nosotros llevamos una trayectoria que yo creo que no haría falta ya, no quisiéramos que nos hiciera falta llegar a estas tesituras, pero una vez que pasa algo que es realmente injusto y que nos atañe a nosotros de manera personal, pero que la pelota rebota sobre la gente, porque la gente es la que nos ve y eso es lo que retroalimenta la cultura o el teatro en este caso, pues evidentemente tenemos que venir aquí, aunque estemos trabajando en Sevilla con el otro espectáculo, nos trastoca todo el calendario, tener que pararnos a escribir el comunicado. No es plato de gusto para Claro, nadie. tenés que estar llamando a prensa, eso no... No, una rabieta. Y bueno, pues yo creo que como todo lo que haces, ¿no?, cuando muestras algo al exterior tendrá beneficios y tendrá también sus cosas negativas, ¿no? Yo creo que el beneficio que tiene para nosotros quizás, pero a nivel personal, es que podemos debatir con la gente sobre esto, ¿no? Y entonces eso sí nos parece interesante, que nosotros, con otros creadores también que están aquí en Córdoba intentando hacer su trabajo, pues eso ha creado un diálogo que a mí sí me parece bonito y me beneficia a nivel personal. Y además es la naturaleza, ¿no?, del propio espectáculo y casi diría yo del propio Vertebroteatro, ¿no? Siempre hacéis muchas preguntas, ¿no? Lo cual es tremendamente interesante, sobre todo porque el espectador toma un papel pues mucho más activo, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cuál sería el paso siguiente? Porque ya nos hemos quedado con esta negativa que hemos conocido hace nada, pero entiendo que Vértebro seguirá adelante, ¿no?, con esta, por lo menos haciendo, no, por supuesto con vuestro trabajo, pero haciendo saber a todo el mundo respecto a esta polémica, en qué se va a quedar la situación. ¿Están ya cortadas, heridas de muerte las relaciones de momento con el IMAE? No, bueno, para nosotros tampoco heridas de... Quiero decir que ahora mismo está zanjada la cuestión y ya no hay vuelta atrás. ¿O os planteáis el poder volver a sentaros en una mesa y decir, vamos a arreglar? Sí, claro. Nuestra idea es, después de darle todo el desarrollo que creemos necesario, porque creemos que tiene que llegar a la mayor gente posible, incluso recoger una serie de material que esté registrado como firma, como, no sé, alguna manera de... O apoyo que estamos recibiendo también, porque nosotros organizamos un festival de teatro desde hace unos años aquí en Córdoba, y entonces pues la mayoría de los artistas, o también todos, que han estado en este festival ahora han presentado su apoyo para lo que necesitéis, no sé, también hacer del mismo medio, pues sin tener esa misma sensibilidad. Entonces pues estamos un poco recapitulando todas estas cosas como para crear un archivo que se conozca. Si nosotros sobre todo es que se conozca lo que ha pasado, más que... ¿De qué manera se le hace luego toda esa información llegar a ellos y a ver si eso puede cambiar un poco el concepto de que, como gente que elige Córdoba para repercutir en la ciudad con su trabajo, hay que apoyarlo, es que no hay que darle más vueltas. Claro, igualmente nosotros cuando tengamos nuestra nueva propuesta también la presentaremos como un sitio más, un espacio más en el que podemos trabajar, que no vamos tampoco a cerrar una relación, pues lo mismo que le podemos mandar al central, a una sala a la sala de Jaén con la que hemos trabajado habitualmente, pues también lo mandaremos aquí, ¿no? Al fin y al cabo en nuestra ciudad, y nosotros seguimos queriendo trabajar aquí.
Bueno, pues con este deseo de que todo se pueda volver a encauzar, que todo se reconduzca, os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros. Nos han pasado ya unos cuantos minutos, pero lo cierto es que estábamos aquí muy a gusto charlando con vosotros, con Vértebro Teatro, con Ángela López, con Nazario Díaz. Muchísimas gracias por haber venido y por supuesto estáis siempre invitados, esta es vuestra casa, así que os estaremos esperando. Lo iremos contando. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Chao.